Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer, como siempre, recibirlos en este último martes ya del mes de agosto. Los invito ya a disfrutar de nuestro programa de hoy. Y en nuestro encuentro de hoy está con nosotros Cecilia Pica, INTA, por supuesto. Pero bueno, la rescatamos porque se nos va a capacitar, se nos va de viaje, la perdemos, pero ya la tenemos aquí. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal, Mariana? Bien, muy bien. Bueno, ya estamos prácticamente fines de agosto. Y yo me acuerdo allá lejos y hace tiempo cuando arrancamos nuestras charlas, que yo te había dicho, ¿qué pasa con la huerta en primavera-verano? Y quedó ahí pendiente, dijimos, bueno, y vos me dijiste, fines de agosto, principios de septiembre, lo retomamos. Y yo tengo muy buena memoria. Es así, es así. Y estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Bien. Es el momento ideal para ir pensando, quienes tengan ganas de hacerlas, quienes tomen ya nota, vamos, yo soy una. Manos a la obra. Quienes, por ahí hay gente que ya la venía haciendo, pero bueno, hay algunas cuestiones y decisiones que hay que tomar previo a ponerse a trabajar en la tierra. Son decisiones bastante estratégicas y que nos permiten planificar y organizar las ideas, organizar las tareas para hacer después mucho mejor el desarrollo de la huerta familiar. Así que bueno, como vos dijiste, fin de agosto, buen momento para por lo menos definir el lugar donde hacer la huerta. Bien. Señora ama de casa, señora ama de casa también, porque hay señores también. Sí. Nuestro director es un amo de casa, ¿sí? Bueno, entonces, a preparar el terreno. Sí. Punto número 1. Número 1. Elegir el lugar. Y elegir el lugar implica un lugar que esté bien soleado, que por lo menos tenga entre 6 y 8 horas de luz directa. Bien. Porque después hay muchas hortalizas que sufren mucho el sombreado de árboles, de alguna estructura de la casa. O una pared, por ejemplo. Una pared. Entonces es importante primero considerar el tema del sol, la iluminación directa. Otro tema que es clave es el agua, tener una fuente de agua cerca. Bien. Sin agua, la verdad que o trayéndola de lejos o trayendo un agua de mala calidad, siempre va a estar muy limitado el desarrollo de la huerta. Entonces, estamos a tiempo, como dijimos recién, para elegir el mejor lugar de la casa, del patio, de la finca para hacer la huerta. Otra cuestión a considerar es si la vamos a hacer directamente en el suelo o si elegimos hacerla en canteros, en macetas, en lo que tengamos a disposición. Eso te iba a preguntar, porque hay mucha gente que por allí dice, ay, pero tengo un patio chiquito, pero he preparado, ¿viste las cubiertas? Sí. Arman tipo canteros y hacen sus plantaciones allí. Sí, la verdad que, bueno, tocaste un tema clave. Yo tengo especial adoración por los canteros. ¿Por qué? Grande, chico, mediano, hecho con madera, hecho con ladrillos, con cubiertas. Tiene una ventaja que es impresionante con respecto al tema de la huerta en suelo y que tiene que ver con el control de malezas. Cuando la hacemos en el suelo directamente y en la primavera-verano empezamos a regar, muchas veces la invasión de malezas es tremenda y durante el verano casi todo el esfuerzo y el tiempo lo tenemos que dedicar a eso, a controlar malezas. Entonces, poder hacerlo en un cantero tiene la ventaja de facilitar el control de malezas, concentrar el espacio de suelo donde voy a regar, donde voy a fertilizar y también muchas veces
para la salud, porque por ahí se puede hacer un cantero un poquito más elevado, que no implica que esté todo el tiempo agachada o mucho tiempo trabajando también a nivel de piso. Muy bueno eso, Es me un encantó. detalle, para la cintura es un detalle clave, y son cuestiones que hoy, a fin de agosto, las podemos planificar con tiempo, cosa de no meternos después en un lío, que sería armar una huerta súper grande, en suelo, cerca de Chipica, por ejemplo, que es uno de los principales enemigos de las huertas. No solamente de la huerta, plantás un rosal, por decir un ejemplo. Plantás un rosal, cuando querés acordar lo tenés lleno de yuyo. Y es como que se meten en el interior de la tierra. Cuando querés mover un poquito, tenés las raíces, pero Sí. bien afianzadas. Sí, son especies vegetales acostumbradas, o sea, preparadas ya genéticamente para ser invasivas, para poder desarrollarse en condiciones adversas. Entonces es muy difícil después lograr un equilibrio. No pretendemos ir a una huerta que sea un terreno totalmente sin ninguna maleza, ni mucho menos. El equilibrio lo dan la diversidad de especies vegetales también, entre ellas contar con malezas también cerca. Genera esa diversidad que necesitamos. Diversidad que tiene que ver con que después las plagas no solo me afecten las hortalizas, sino que puedan estar también desarrollándose en las malezas. Entonces, hay que tratar de lograr un equilibrio. Pero como te decía recién, el tema de los canteros tiene muchas ventajas en ese sentido, de poder mantener a raya las malezas que pueden estar alrededor, desarrollándose libremente, sin afectar por ahí el espacio de desarrollo de lo que es un cultivo. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando movemos la tierra de que esa tierra que va a estar debajo del cantero o de la cubierta tiene que estar libre de maleza esa tierra. Sí, en principio lo más libre posible. Y de hecho ahora viene este punto. Elegimos el lugar, elegimos la forma en la que vamos a hacer la huerta, vamos a la preparación del terreno. Es importante poder hacer una remoción que permita airear el suelo, que permita sacar las malezas más agresivas, que permita incorporar guano, por ejemplo, materia verde. La materia orgánica surge de la descomposición, por ejemplo, de otras especies vegetales. Las hojas del otoño, si uno durante el otoño tiene por ahí la posibilidad de ir colocándolas en un espacio en particular o directamente ya en el sitio que ha elegido para la huerta, es importante también esa incorporación. Porque los distintos tipos de materia orgánica, como son, por ejemplo, las hojas, el guano, cada una aporta algo diferente y hacen a ese equilibrio que necesitamos en el suelo. A no tirar las hojas, entonces, que decimos, bueno, algunas deben quedar por allí, ¿no? Ya pasó el otoño, que es donde más cantidad de hojas juntamos, pero si no, le vamos a pedir a nuestro director que nos regale una bolsa de hojas. Sí. Las hojas es importantísimo poder incorporarlas porque se van descomponiendo lentamente en el suelo. Bien. Y entonces tienen un efecto más a mediano y largo plazo. Cuando incorporamos un guano, por ejemplo... ¿Qué clase de guano es el adecuado para la tierra? Bien, cada guano tiene sus particularidades y aporta cosas diferentes. Y por ejemplo, el guano de gallina es muy bueno para lo que son ciclos cortos de cultivo. Para una huerta de primavera-verano viene súper bien porque va a tener un efecto muy intenso, porque libera muy rápido los nutrientes, pero en el periodo de tiempo que durarían los cultivos de verano, a lo mejor 4 o 5 meses. Un guano de caballo o de vaca que tiene más lignina, porque come sobre todo más materia verde, tiene un efecto más similar a lo que sería la descomposición de las hojas, más a mediano o largo plazo. Pero ambos son sumamente importantes para lograr diferentes efectos en el suelo. Este guano y estas hojas ¿se tienen que mezclar con la tierra? Sí, lo importante es eso, poder mezclarlas para activar a los microorganismos que están en el suelo a que hagan esa descomposición de esa materia orgánica y tratar de orientarnos a lograr un suelo mullido. ¿Lo podemos pensar como una esponja común? Sí. Bueno, en la esponja hay poros de distintos tamaños, en el suelo también. En un buen suelo para huerta, el ejemplo más práctico es como si fuera una esponja en donde hay macroporos, que son los poros grandes, y microporos.
Y en algunos se distribuye el agua y en otros se distribuye el aire. Y nosotros necesitamos generar ese espacio para que las raíces crezcan en forma óptima. Mientras mejor esté la distribución de macro y microporos, mejor se va a desarrollar la planta. La raíz no tiene que hacer esfuerzo para atravesar las diferentes capas del suelo, sino que está dado por esos espacios entre las partículas. O sea que una vez que tengamos la tierra y todo, no tenemos que tratar de que esté dura, es decir, no, sí. pisarla o poner, no. No es necesario, no es necesario. De hecho, cuando realizamos más adelante lo que es la siembra y el trasplante, no es aconsejable apisonarla y apretarla, sino que con el propio riego se van acomodando las partículas de suelo sobre la raíz, sobre las semillas, y eso hace que sea una cobertura más natural y que la planta después no tenga que andar corriendo la tierra que le aprisionamos alrededor. Poder pensar en ese concepto de un suelo poroso hace que estemos trabajando para que haya el suficiente oxígeno y la suficiente humedad para que la planta se desarrolle en todo su potencial. Bien, bueno, ya hablamos de la tierra, ya hablamos del espacio, ya hablamos de los elementos básicos, ya sea en cantero o en el lote de casa. ¿Te parece que en el próximo programa hablemos de qué se puede plantar en primavera-verano? ¿Cómo no? Sí, estamos a tiempo. Mientras van preparando el suelo y los canteros o el sitio, nosotros vamos armando el material para las especies, la elección de especies, el diseño. Bueno, gracias, Ceci. Muchas gracias a vos. Hoy tengo que agradecer a la vida, al universo, que me ha regalado la posibilidad de reencontrarme con alguien que era columnista en Casa con María, en radio, hoy en TV. Y estamos hablando del doctor Juan Sigliotto. Juan, qué gusto. Gracias por la invitación. ¿Cuántos años? Muchos, no vamos a sacar a Y del 86 empecé con la accidentología vial. Unos cuantos añitos sumé frustraciones y algunas alegrías, porque el tema es complicado. Accidentología vial, que hoy está muy, muy en la actualidad. Tal cual. De hecho, hemos virado algunas cosas en cuanto a ya no hay tanta uso de casco. Empezamos a ver años atrás con una intensidad realmente para mostrar al país, porque San Rafael tenía arriba del 90-95% de uso de tasa de casco. Pero hemos caído en otras cosas, cada vez menos cinturón de seguridad, cada vez más velocidad. La gran batalla que damos en todas las áreas del tránsito es controlar la velocidad, acorde, como dice la ley. Y después el celular, otro elemento que viene a distraer y yo creo que divertir al mundo. Pero hoy es el principal elemento de accidentes, la distracción que tiene un automovilista, un ciclista, hasta el peatón. El peatón. Es una tecnología que se supone mejora la conducción, pero por ejemplo los GPS también te quitan atención. Sí. Es decir, agregamos tecnología para vender vehículos, pero nos olvidamos que hay cosas que hacer para defender al conductor. Suponte, están liberados los cristales oscuros, polarizados, y de noche, en cualquier esquina de San Rafael, ni que hablar en estas cosas oblicuas como es la Ballofé, la visibilidad es muy pobre. Encima con cristales polarizados, de afuera adentro y de adentro afuera no se ve. Entonces, por un lado hay cosas para poner buena cara y otras que siguen siendo dramáticas, ¿no? Todo es así. Uno aprende a encontrarse con las buenas y las malas de todo lo que
que cree que es sencillo. Uno cree que la gente quiere el bien de las demás personas, naturalmente busca el no perjudicar al otro, pero es muy ingenuo. Juan, en tus casi 40 años, casi, Sí. Porque hablabas del año 86 Sí, hasta sí. la fecha, más allá de todo lo que explicaste, que es el avance de la tecnología, que en muchos aspectos no beneficia, Perfecto. y ¿cómo ves el tema del tránsito? ¿Está mejor que antes, peor que hace casi 40 años atrás? Mira, primero, el parque automotor se ha quintuplicado en 40 años. Es decir, hay mucho más vehículos en un mismo espacio. Hay muchos más conductores en un mismo espacio sin educación vial, excepto rendir el examen, una vez en su vida ponerse al día con la ley, cumplir, sacar el examen. Hay mucho conductor mal educado que no tiene ni una regla de cortesía frente al niño, frente al anciano, frente al desarrollo habitual del tránsito. Hay vehículos más veloces, una infraestructura abandonada, excepto algunos arreglos de la infraestructura vial. Seguimos con un déficit en cuanto a señalética, sendas peatonales, las esquinas despejadas. Entonces, con seguridad son todos ingredientes para estar peor. Más vehículos, más conductores mal educados, sin control. De lo que ocurre en el tránsito se debe sancionar entre el 1 y el 2000% de lo que ocurre. O sea, no hay sanción. La sanción tampoco termina cambiando la actitud, porque esto no es cuestión de poner multas impresionantes de costo, sino es cambiar las conductas. Y eso es un trabajo mucho más difícil que sancionar la alta velocidad, ¿no? Juan, yo lo hemos comentado inclusive en otros programas, que yo me saco el sombrero de cómo trabajan el tema de la educación vial en la República de Chile. ¿Mm? Lo he visto cómo el automovilista, cómo respeta al peatón, cómo se respetan entre los mismos automovilistas en una calle. Ajá. Mira, alguna vez lo estudiamos desde Mendoza, en la época pasada, que cuando el conductor chileno viene a Mendoza es transgresor. Es decir, ¿qué pasa cuando el entorno social, es sancionatorio de quien comete una infracción y se comporta el conductor como tal? De hecho, a veces miran mal a un argentino, le tocan bocina a alguien que hace una infracción en Valparaíso, por decirte. Pero cuando ese conductor entra a la Argentina, es un infractor como cualquier otro. ¿Cuánto hay de cambio cultural que vos podés educar bien, pero ¿qué hago yo con la educación? Yo puedo tener información, pero no termino de cambiar mi conducta, ¿eh? Una cosa es lo que sé y otra cosa es lo que hago con lo que sé, ¿eh? Y entonces por ahí, esta cosa enciclopedista de cargar en información en educación vial, si no cambia conducta, no cambian las cosas. Así que países vecinos para mostrar, pero cuando le soltás la marra y no hay quien lo controle, vuelve a ser tan chúcaro como nosotros, ¿no? No hay ejemplo. Tenemos que irnos a Suecia, tenemos que irnos fuera, lejos, ya pensamiento escandinavo, este sentido social que tienen los países del norte de Europa. Ellos saben que el peligro tiene que terminar cuando afecto al otro. Nosotros todavía estamos un poco incultos en eso de la cultura social, ¿no? Hay otra cosa que también es de destacar, Juan, vos recién hacías referencia a la conducta. Vemos a través de los canales de televisión que cero empatía en los conductores, una violencia terrible. Muy grande, ¿sí? Es muy terrible el tema de la violencia en el tránsito. Bueno, decimos alguna vez que
la gente conduce como es. Si estamos en un entorno violento, laboral, de apretes horarios, en fin, no llego a la escuela, sale mi niño, tiene que entrar, cierra la empresa, cierra el banco, todo eso se transmite en cómo uno es en el espacio público. Uno conduce como es. Si soy soberbio, si soy atropellador, voy a conducir de la misma forma que soy como persona. Entonces, la violencia vial no es más que el reflejo de la violencia social. Nosotros decimos violencia vial mata más que la violencia por homicidios. La estadística de la provincia, hay más muertes por accidentes viales que por homicidio. Sin embargo, no le vemos la misma importancia. La violencia vial es un gran tema postergado, maltratado, nunca bien planificado. No importa si lo toma, bueno, el municipio no lo toma, la provincia o la nación. Hay carencias de índole de conducta, de corrección, de cumplimiento de la ley, y son trabajos que hay que hacer a nivel social. No es una campañita y una publicidad. Es un trabajo de fondo, de cambio de conducta. Sobre todo. Bueno, hablamos de accidentología vial, pero el doctor Juan Sigliotto, traumatólogo de profesión, también vamos a hablar de la accidentología doméstica. Me encantó. Lo paso de un tema al otro porque tiene mucho para hablar de eso. No, siempre incursionando en el mismo ítem, la accidentología laboral, gracias al trabajo en RT, la accidentología deportiva, alguna vez hemos trabajado con los prestadores turísticos, y la accidentología domiciliaria, el accidente más frecuente en la vida de una persona es en su casa. Donde nos ponemos duros es porque el más vulnerable es el paciente de tercera o cuarta edad, con mayores consecuencias. La primera causa de internación y de fractura de cadera es el accidente doméstico. Cae, bueno, es normal que se caiga el abuelito. No es normal, hay que estudiarlo, ¿eh? Como esto que hablábamos de la mirada holística, la mirada integral. Atendemos como atiende el sistema de salud para la tercera o cuarta edad en la fractura, pero no trabajamos toda la temática que llegó a ese punto. Fuerza de las piernas, equilibrio, la casa adecuada para alguien que tiene impotencia física, la visibilidad, la poca luz, el no acompañar, los sistemas de apoyo, el calzado inadecuado. Hay muchísimos temas que atender, que el mundo lo hace, el mundo serio lo hace, y nosotros no. Nosotros preferimos atender la consecuencia, la prótesis de cadera, y no vemos todo lo otro que hay que hacer antes de la caída. No es normal que se caiga una persona mayor. Esta tolerancia de decir, bueno, se cayó la abuelita, y bueno, no. ¿Qué hay que hacer para que no se caiga? Nueva Zelanda lo hizo, los países de Europa del Norte lo hacen, que es todo un programa preventivo de educación para la salud, donde te enseño al equilibrio, te enseño a caminar, cómo salir de la cama, cómo ponerte una ropa sentada, cómo esquivar escaleras que no tienen soporte, iluminar los pasillos. En fin, es un tema importantísimo que yo lo había trabajado años atrás con los cuidadores, los que cuidan a gente mayor. Bueno, después cómo son los sistemas, como no interesa, como no da rédito, y bueno, esto es lo que le pasa a la salud holística. No, nos hacemos foco en la fractura y nos olvidamos lo que viene antes y lo que viene después. El entorno. El entorno tiene mucho que ver con la caída, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que me está interesando por todo lo que, bueno, con una experiencia, esta temática accidentológica hoy protagoniza mi trabajo, por lo menos, ¿no? ¿Lo podemos ampliar en nuestro próximo encuentro? Con todo cariño, sí. Es muy importante que la gente, esto no es un mensaje para médicos, ni es un mensaje para cuidadores expertos de tercera edad, es un mensaje para la familia, porque todos, mal que mal, tenemos un pariente, un adulto mayor, con cierta incapacidad visual, auditiva, motriz, y eso
el que cuida, las hijas, generalmente son las hijas que cuidan a madres, tienen que tener noción de estas cosas que estamos diciendo. Cómo preparar un hogar para alguien que necesita una amarradera en el baño, que el baño es el lugar más accidentado de la casa, que la cocina es el segundo, y que todo esto que hablamos de los escalones, de las mangueras, de los cables, de las patas de las mesas que de noche cuando se levantan a ir al baño se tropiezan, todo esto que es el día a día en la traumatología de la salud de la tercera, cuarta edad, no tiene un parangón de educación. Lo hablamos la próxima. Dale, dale. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, María. Bueno, hoy, ¿qué tema nos has traído? Bien, bueno, he traído ahí el simbolismo y el significado de lo que es la epigenética. ¿No? ¿Seguimos? Epigenética. Sí. Es en sí una herramienta muy, muy nueva de estudio científico y bueno, como dije desde el primer programa, como que vamos haciendo un entrelazamiento entre la ciencia y la espiritualidad y que no deja de ser motivadora para el día y la realidad que hoy tenemos y que estamos transitando en el día a día, ¿no? Bien. Bueno, desde la epigenética, como dije recién, es una herramienta muy nueva que todavía está como en permanente estudio científico, que nos recuerda justamente, ¿no? Que de la herencia nos vamos a hablar, ¿no? Y que, bueno, luego voy a hablar un poquito también del ADN, pero hoy nos vamos a detener en la genética, ¿sí? Y en la herencia. Cuando el otro día hablaba y transmitía sobre esto de la libertad que tenemos también de elegir el destino para crear, creo que la epigenética tiene mucho que ver, ¿sí? En este auge de movimiento. Porque, bueno, justamente lo que nos habla es de esta información celular que nosotros traemos y que parte en dos segmentos. Uno es la herencia, ¿sí? Toda esta información que viene de nuestra ancestralidad, ¿sí? De nuestros padres, abuelos y ahí para atrás, y lo heredamos, puede ser costumbres, enfermedades, cultura, bueno, demás. Y también justamente es esta parte, bueno, como dije recién, ¿no? Es la parte como a través de todo este enlazamiento emocional que es justamente las herencias de enfermedades. Muchas veces cuando vamos a una consulta y se nos despierta un tipo de enfermedad o estamos pasando por un proceso, la primera pregunta que viene desde el profesional es decir, ¿y tus padres, tus abuelos, esto viene, está implantado en la familia? ¿Alguien del grupo familiar ha tenido esta enfermedad? Exacto. Entonces, bueno, ahí es donde hablamos un poquito de esta herencia, ¿sí? A través de los genes. Y yo creo que hoy este estudio de la epigenética nos da como esta información, este conocimiento de saber de que esas cadenas sí se pueden liberar, de lo que hablamos siempre, ¿no? De este proceso que hacemos a través de la sanación a un nivel holístico, en donde hemos ido hablando en reiterados momentos de diferentes terapias, procesos, de los hábitos de vida. Entonces, bueno, justamente la epigenética lo que nos hace es ser observador y es justamente la información que nosotros integramos de lo que nos rodea. Entonces quiere decir que tenemos una parte heredada, pero también tenemos otro potencial que es lo que nosotros integramos a través del día a día, ¿sí? Todo eso se puede investigar, o mejor dicho, quienes son especialistas en el tema a través de la epigenética, ¿se puede dar con un resultado a través de cada ser humano? Sí. Bueno, hay un estudio científico que lo hicieron analizando a dos gemelas, ¿sí? Que genéticamente, si hablamos, ¿no? de genes, tienen una similitud, pero justamente hay una parte que las separa y que las hace única y repetible, que es el lineamiento de su personalidad, ¿sí? Bien. De lo que ellas crean, ¿sí? En el entorno, ¿sí? Por más de que haya entornos similares, hay algo que las hace totalmente diferente. Entonces creo que nos viene a justamente a darnos esta claridad de saber
de que si hay algo que nos involucra, ¿sí? Que nos hace en algunos rangos parecidos, ¿sí? Pero en otra forma, ¿sí? Somos totalmente únicos y repetibles. Y que justamente depende mucho de esto. Si yo vengo con una herencia de una enfermedad, bueno, saber de que tengo que activar todo mi potencial a través de la coherencia, como venimos hablando, y demás. ¿Para qué? Para poder desactivar toda esa información, ¿sí? Desde mis células y poder justamente sacar o liberar esta enfermedad. Pero también es todo un proceso, porque, como hablé recién, está muy como el punto, ¿sí? El objetivo de poder observar esto es la nutrición, ¿sí? Cómo yo nutro mis células a través de lo que me rodea y a través también de lo que integro, todo el tiempo. Y bueno, volvemos a lo mismo, a través de lo que yo consumo, ¿sí? Externa e internamente, es el orden, ¿sí? Y todo lo que, el poder que yo le voy dando. Sí, yo creo un ambiente sano, ¿sí? Tomo herramientas sanas, una conciencia, una coherencia de la alimentación, de la suplementación que voy a ir creando. Voy a ir creando todo un entorno de prevención, ¿sí? Y esa prevención, sí. y esa prevención que va a ser justamente el proceso de liberación y de cortar cadenas de esa genética que yo vengo a heredar. Justamente te decía, al cambiar una persona, al cambiar todo su mecanismo de crecimiento, puede cortar ese paradigma de venir con un ADN ya de sus ancestros. Sí, 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 sí. Yo creo que nos está dejando bien claro desde la ciencia y de todo también este conocimiento holístico y energético y espiritual también, que yo creo que hoy podemos estar vivenciando este compartir, ¿sí? Que en tantos años estuvo tan separado y que estaba la ciencia por un lado, estaba la espiritualidad por otro, y creo que hoy nos está enseñando de que tienen que ir entrelazadas. Yo siempre digo, conciencia, ¿cómo creamos la coherencia con conciencia? Entonces, bueno, es unir la espiritualidad con la ciencia. Y creo que esto nos está facilitando mucho porque nos está entregando mucho más conocimiento y muchas más herramientas para todo este proceso evolutivo que es sumamente rápido en el que estamos viviendo y cómo bajar rápido, ¿sí? Al día a día, que bueno, en otro programa voy a hablar de lo que es el espacio-tiempo, bajarlo hoy desde una forma muy simple a mi vida cotidiana, ¿sí? Que esos son los puntos de anclaje al presente. Ese es en donde yo me manifiesto el aquí y el ahora. Entonces, es como ese entrelazamiento y entender de una forma simple. Muchas veces queda como esta información acá dando vuelta, y en toda esta trayectoria que vengo haciendo de varios años, uno de mis grandes desafíos fue cómo bajar toda esta información, ¿sí? A lo simple, a lo que hoy me rodea, al día a día. A lo cotidiano. A lo cotidiano, porque si no queda ahí, ¿no? Y bueno, creo que esto nos está enseñando a poder, cuando uno habla de epigenética, cuando hablamos de energía psicotrónica, y no deja de ser lo que nos rodea. Y son ¿sí? términos tan nuevos para el común de la gente que creen que es algo que estudian solamente los científicos. Exacto. Y bueno, justamente en otros programas estoy hablando de lo que era el campo cuántico, ¿sí? Sí. Cómo es este campo tan rápido y cómo viaja tan rápido la información y cómo la integramos a un nivel más evolutivo, más desarrollado. Y creo que hoy, bueno, la epigenética lo que nos hace es recordar quiénes somos genéticamente de nuestro pasado, ¿sí? Para poder tomar este campo cuántico físico, esta física cuántica, y poder justamente seguir evolucionando. Entonces, como que el decir son términos raros, pero el cómo poder. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que este conocimiento que nos hace, yo creo que el conocimiento, la información nos hace cada vez más libres y cada vez más coherente para poder discernir y tener la responsabilidad y compromiso hacia dónde o cómo. Bien, importantísimo este tema de la epigenética. Ya lo vamos a seguir. Es un tema muy amplio, muy diverso y bueno, creo que vamos a tener oportunidad de seguir.
Así me gusta. Gracias, Marina. Gracias a vos, María. Hola, hola, Tachi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nuevamente estamos aquí en nuestro living. Bueno, primero agradecer, como siempre digo, por darnos esta oportunidad. Usted es el columnista oficial. El prefe, diría yo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hoy día vamos a tener un invitado especial porque siempre se trata de traer un veterano. En esta ocasión va a ser hoy día algo distinto, para prestar atención y para aprender también. Bueno, del invitado que tenemos hoy aquí, en el cual vos, como columnista, vas a hacerte cargo de la entrevista, es una eminencia. Yo lo conozco ya hace varios años, pero si hay un ser en San Rafael que admiro cómo se expresa, realmente su temática yo puedo estar horas escuchándolo y no me voy a aburrir y aprendo muchísimo de él. ¿Sí? Así que soy la admiradora número 1, puedo decir, de este señor que viene hoy. Sí, tal vez así, me lo hiciste conocer fuera de cámara, sabiendo quién venía, me lo habías dicho anteriormente, así que bueno, realmente va a ser gustoso de tenerlo acá sentado en tu living, en Casa con María. En nuestro living. Usted es parte. Así que bueno, vamos a la nota entonces, lo recibimos. Con mucho gusto. Bueno, en este día, día fresco, por cierto, acá en San Rafael, tenemos un invitado un tanto especial, que es quien nos va a venir a hablar y hacer un poquito de historia también de lo que es la gesta de Malvinas. Pero previo a eso vamos a decir quién es Nahuel Ascone. ¿Cómo andas, Tachi? Muy bien. Muchas gracias a vos, a María Inés, por este programa que lo sigo. Felicitaciones y también muy orgulloso que tengas una columna, porque malvinizar es la tarea. Así que también un agradecimiento a María Inés, que es una gran amiga. La verdad que este segmento contribuye mucho para todos los sanrafaelinos. Bien, y contadme un poquito más que nada al televidente que no sabe quién es Nahuel Ascone, ¿quién es? Nahuel Ascone es un sanrafaelino, papá de 2 hijos maravillosos, y profundamente argentino, y una persona que abraza la causa Malvinas por encima de todo. Para mí, Malvinas es mucho más que una gesta, eso es lo que podemos hablar. Malvinas es una causa para los argentinos. Gracias a Malvinas tengo el espíritu encendido de la militancia. Actualmente soy concejal por este hermoso departamento de San Rafael, pero Malvinas es mi llama encendida. Malvinas es lo que todos los días cuando me levanto me da la fuerza, pensando en mis hijos, pensando en los hijos de todos ustedes. Soy una persona de fe que cree en la trascendencia. Entonces la militancia es eso, una forma, un estilo de vida proyectado hacia el futuro, no solamente de la descendencia de uno, sino la de todos. Y yo creo que Malvinas representa todo eso, porque es mucho más profundo y es algo que me gustaría en estos minutos hablar con vos. Malvinas es más que una contienda bélica. Malvinas es la verdadera causa que tenemos todos los argentinos. Bueno, doy fe de lo que dice Nahuel del Hijo porque recuerdo haber dado una charla en
en el Colegio Maristas y por ahí hay chicos que se prenden, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta, ¿no es cierto?, quieren ir un poquito más allá. Sin saber esto, yo ese día en el Colegio Maristas recuerdo que prácticamente él era el que iba un poquito más allá, y después en una juntada con vos me acuerdo que me dijiste, mi hijo estuvo y te hizo estas preguntas, y digo, ese era ese chiquito que se quedó rompiendo ese hielo, ¿no es cierto?, y tratando de ir un poquito más allá de lo que uno, ¿no es cierto?, decía. Así que bueno, qué buenas semillas que estás dejando. Bien, ¿y cómo ves el tema de Malvinas hoy 2025 desde la parte geopolítica, ¿no?, pero partiendo desde la política, ¿no es cierto?, nacional, hacia afuera? Muy buena pregunta, Tachi, porque la verdad que con mucha preocupación, y quizás también porque no hay mucha trascendencia en los medios hegemónicos de información respecto a lo que hoy está pasando. Hoy por hoy tenemos una empresa estatal israelí y empresas inglesas trabajando arduamente en todo lo que es hidrocarburos, la empresa Rob Hopper, Navitas, Petroleum, y lo que están haciendo es extirpar directamente los recursos que son nuestros. Sabemos muy bien que más allá del enclave económico y de todo el robo que hacen de nuestra pesca, también estratégicamente las Islas Malvinas tienen un posicionamiento muy, pero muy importante de cara al continente blanco, que es la Antártida. Recordemos que la Argentina es bicontinental, es algo que yo lo insisto profundamente. Y en esto, Tachi, si me permitís, la dirigencia política de lo que nosotros tenemos que romper y quebrar este pensamiento de solamente circunscribir a Malvinas entre el 2 de abril de 1982 y el 14 de junio de 1982. Y algo, Tachi, que vos lo has vivido intensamente, vos con todos los veteranos, y lo han sufrido mucho. Pero necesitan el acompañamiento nuestro en torcer eso, porque dentro del proceso de desmalvinización y de olvido que sufrieron ustedes, la dirigencia política también ha olvidado el núcleo central y el eje que significa Malvinas. Es un error solamente abocarnos a ese lapso de tiempo. Nosotros nos tenemos que ir hacia atrás, al presente, y proyectarlo hacia el futuro. Ese es el verdadero desafío para malvinizar. Tenemos que aceptar los argentinos que tenemos parte de nuestro territorio usurpado. Esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros, Tachi, nos dicen, che, Nahuel, pero vos siempre hablando de Malvinas, tenés que dejar de hablar de Malvinas, porque todo lo relacionás con Malvinas y todo con la historia. Entonces, uno trata de explicar, pero eso también duele para adentro. Duele para adentro porque es como ante ese pensamiento y esa forma de vertir esa opinión, que no veo mala intención, sino que te lo hacen quizá de un punto de vista constructivo, pero uno dice, che, Malvinas no es pasado. Malvinas es presente y es futuro. Cuando te hablan, hablando de la historia, con ese dejar de decir, che, ese sentimiento de que es algo viejo, de que es algo que huele a naftalina, que es parte del pasado. Entonces no es así. Si nosotros desconocemos nuestra raigambre histórica, vamos a desconocer primero nuestra soberanía real que tenemos sobre Malvinas y dar la pelea hacia el futuro. Y una pregunta que vos me decís, ¿qué enclave tiene Malvinas en la geopolítica? Es eso. Hoy por hoy, la Argentina está inmiscuida en un alineamiento geopolítico con Norteamérica, con Israel, y por ende estamos haciendo caso omiso a todos los objetivos estratégicos que tiene el Reino Unido y Gran Bretaña. Tenemos que ser conscientes que Gran Bretaña junto con Estados Unidos forman parte de la OTAN. Seguro. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que romper eso, pero lo tenemos que romper con una total educación. Entonces tenemos que formar. Por eso es importantísimo lo que ustedes hacen en todas las escuelas, no solamente hablando de la gesta, sino también hablando de lo que está ocurriendo hoy y todas esas consecuencias que tiene de cara al futuro. Hoy por hoy nosotros tenemos que ver que tenemos un país bicontinental donde el Atlántico Sur es un eje central, donde nuestra isla de Tierra del Fuego, que es provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, tiene un enclave geopolítico central en la República Argentina, central, donde tenemos que empezar a hablar que los argentinos vivimos de espaldas al mar. Vivimos de espaldas al mar. Y eso lo podemos profundizar y podemos estar horas hablando de por qué vivimos de espaldas al mar. Que de un poco nos empezó a tratar de avisarnos eso el almirante Storni. Y esto que cuando yo empiezo a hablar de Storni, todos dicen, che, pero vos siempre hablás de gente que ya no está, viejo, pero es parte de nuestra historia, y en lo que es geopolítica y en lo que es la cuestión marítima, Storni nos dejó un legado fabuloso.
Pero eso también tiene que ver con un degradamiento que ha habido de las Fuerzas Armadas, y obviamente el ejército pudo haber cometido un montón de errores a lo largo de su historia, pero también nos dejó baluartes muy importantes. Los dirigentes políticos también nos equivocamos y mucho. Entonces acá hay que amalgamar. Nosotros no podemos hacer un país serio si no tenemos dirigentes políticos formados, una fuerza, un ejército argentino bien formado, porque la malformación que tenemos los dirigentes también la tienen los militares. Esto es así. Nosotros no nacimos de un repollo, no venimos de un repollo de los dirigentes, los militares. Hay que trabajar mucho en la formación. Y no hay forma de defender nuestra causa Malvinas si no estudiamos y aprendemos. Yo lo vivo haciendo, Tachi, todos los días, porque aprendo vos, aprendo del Pancho, del Jorgito. No me quiero olvidar de ninguno de los veteranos. Quiero más no, porque voy a quedar mal. Pero yo aprendo permanentemente de ustedes. Hace poco sé que entrevistaste a Juan Rattenbach, que es un amigo, un compañero, que hay que sacarse el sombrero y aprender muchísimo. Debe ser la persona que más sabe de Malvinas, pero sin lugar a dudas. Absolutamente. Es un faro, Juan. Juan es un faro que hay que seguirlo profundamente, hay que aprender mucho de él, hay que seguirlo y aprender. Yo veo que debiese ser una causa común, pero para todos ciudadanos, ¿cierto? No solamente para quienes son militares, quienes en su momento abrazamos una carrera militar, para quienes fueron conscriptos, para todo, absolutamente todo el sector político. Y un poquito con eso quería hablarte, porque en una oportunidad me dijiste que es muy probable, y está buenísimo, que se traiga a alguien para que realmente les dicte un curso a los directores de cada una de las áreas del municipio, que estaría bueno porque realmente cuando por ahí nos entrevistamos o estamos con gente del ámbito político, vemos que también hay un tanto una desconcertación también y gente que tiene cargos, ¿no es cierto? Entonces podríamos estar un poquito más fogueados en respecto de Malvinas porque seguramente van a ser un poco la cara visible en algunos sectores y que les puedan preguntar de geopolítica de lo que es la cuestión Malvinas y por ahí no sé si están tan preparados para poder responder determinada situación. Sí, hay una ley nacional de capacitación obligatoria y permanente, hay una ordenanza en San Rafael respecto a ello, y estamos trabajando justamente con Juan Rattenbach, que estuvimos charlando y vamos a organizarlo eso, donde ustedes van a tener una participación muy activa. Ustedes son nuestra punta de lanza en esto, Tachi. Orgullosamente son la punta de lanza los veteranos. Y por supuesto que nosotros los tenemos que acompañar. Los tenemos que acompañar y tenemos que sembrar. Miren, Argentina, yo soy un convencido de esto. Tenemos que aceptar que Argentina es una semicolonia. Y duele mucho y hay muchos que dicen, che, pero vos exagerás cuando decís que somos una semicolonia. Entonces, esto hay que explicarlo hasta con manzana. Vos tenés parte enorme de tu territorio usurpado, pero no solamente la parte de tierra, sino también nuestra parte marítima. Y ni hablar los recursos, pero por supuesto, y ni hablar nuestros recursos naturales. Depredados por... Pero por supuesto, y después hay ciertas cuestiones que los dirigentes políticos cuesta esbozarlo, porque desgraciadamente falta un debate profundo que tiene que ver con el Congreso también de la Nación, de los tratados y los acuerdos de Madrid 1 y 2 que siguen vigentes, que son totalmente delicados, pero eso tiene una consecuencia en la actualidad geopolítica totalmente crucial. Y eso los dirigentes lo tenemos que poner en el tapete. Por eso Malvinas es mucho más que el 2 de abril y el 14 de junio. Y ojo con el 14 de junio, ojo con esa fecha, porque es la fecha que celebran los ingleses. Claro, exactamente. Bueno, pero esta fecha que está a la cual haces alusión vos, debiésemos saberlo no solamente los veteranos, no solamente Nahuel Arjones, que está inmerso absolutamente en la cuestión Malvinas, sino también el resto del sector. Debiésemos estar preparados para todo eso, porque realmente hasta que uno no conoce la causa Malvinas un poquito más en profundidad, ¿no es cierto? No la trabajamos, nos damos cuenta que estamos medios vacíos, ¿no es cierto? Y tenemos que ir en búsqueda de otro tipo de objetivo. Por supuesto, hay que intentar, Tachi, y hay que seguir malvinizando. Yo agradezco profundamente a María Inés, te agradezco profundamente a vos. Malvinizar es la tarea. La única forma de que la Argentina sea justa, libre y soberana es malvinizando, que no les quepa ningún lugar a dudas, porque Malvinas es el diagnóstico de lo que tiene la Argentina y las consecuencias de Malvinas van mucho más allá de esa gloriosa gesta, y lo digo, gloriosa. Sin lugar a dudas. Y ahora nos trasladamos, nos vamos a la cocina de la abuela, pero en la casa de Nilda. ¿Me acompañan? Porque está preparando un plato exquisito.
tal? Buenas noches, ¿cómo les va? De fondo tengo el barrio donde vivo. Así que hoy vamos a cocinar, vamos a hacer una comidita suave, liviana y económica y rápida de hacer. Bueno, son muy poquitos los ingredientes. Carne molida, coliflor que recién lo termino de escurrir, sal, pimienta y queso. Pues el blando, puede ser algún quesito semiduro también, mozzarella, son esas. Y bueno, y lo vamos a cocinar en esta olla. Bueno, vamos a salpimentar toda la carne molida. Hoy me he colocado guantes, porque como voy a tener visitas, no me voy a sacar el esmalte de las uñas. Entonces esto todo lo mezclamos bien. ¿Para qué? Para que esté bien condimentado y enseguida lo vamos a dejar. Bueno, ahora vamos a empezar con la coliflor. Está calentita todavía. La saco porque esto vamos a hacer como una ensalada. También la vamos a sal, pimienta y un poquito de aceite. La cortamos un poco para que no quede tan grande. Voy a sacar un bol más grande para también tener cómo condimentarlo. Esto lleva sal, pimienta y un poco de aceite. Una ensalada, pero sin limón o sin vinagre. Entonces mezclamos todo. Y ahora viene lo más lindo, porque ahora hay que estirar la masa. ¿Qué sería una masa? Porque se hace con un enrollado. Hay que buscar un nylon, una bolsa de nylon misma, ¿no? Que esté limpia. Esas bolsas del pan se colocan y colocamos la carne. Ahí colocamos la carne, la extendemos. Y esto no lleva huevo, porque a veces el queso que se derrite pasa. A ver, colocamos así. Hacemos una capa linda, generosa. Para que coloquemos esto. ¿Ves? Lo vamos a hacer a lo criollo. Mientras menos utensilios usemos, mucho mejor. Hoy tenemos guantes, así que más todavía. Ahora cortamos el queso. Entonces no escatimen en colocarles queso, porque esto es la esencia del... Unas rodajas generosas. Bueno, ahora enrollamos.
¿Qué enrollamos? Enrollamos todo así. Vamos enrollando. Esto siempre va a pasar. Hoy la verdad que tendría que haber colocado un poco más de carne para que no se me saliera. Pero bueno, ya está. Ya lo hicimos así. Y queda, ¿ven? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Así, ya se viene a la orillita. Ya se viene a la orilla todo esto. Hacemos, destapamos la olla, le colocamos un poquito de tenor graso. Ya está precalentado el horno. Y el horno, no, el horno de la olla. De estas ollas que son un horno, sinceramente. Lo colocamos ahí. Lo dejamos unos 40 minutos, más o menos, media hora. No sé si están escuchando ya el ruidito que hace el... Lo tapamos. Y ahí esperamos que se cocine. Enseguida ya vienen las visitas. Dentro de media hora creo que vienen. Porque van a ser las 9 casi, que se está terminando el programa. Así que van a llegar directamente a cenar. Buenas noches. Enseguida les enseño la cocción. Ya esto está fuera de la cocción. Vamos a probarlo. Y enseguida cuando vengan los comensales, volvemos a calentarlo. Le voy a sacar del medio para que ustedes vean lo lindo que está con el queso todo derretido. Qué rico que está, chicos. Chicas también, por favor. Un salud con vino rosado seco y hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Tenemos mucho más, pero claro, el día jueves. Los espero, como siempre, en SUMEC TV, en Casa con María.